que son equiaxiales, ¿no es cierto? Entonces esta estructura tiene muchísimas mejores propiedades mecánicas y además estoy eliminando los poros y rechupes que pueda tener la estructura. O sea, acá, digamos, con este... ¿Por qué el curso? Con esto que estoy haciendo acá, estoy, entonces, como hablábamos antes, estoy obteniendo dos mejoras, ¿no es cierto? Estoy llevando el espesor a algo más útil, estoy reduciendo el espesor, pero además estoy mejorando las propiedades mecánicas del material rompiendo la estructura del lingote. Bueno, entonces vuelvo acá, perdón. Digamos, el producto básico que voy a obtener, en este caso a partir de un planchón, que es como si fuera un chapón muy grueso, lo voy a hacer pasar por rodillos de laminación para obtener lo que se llama chapa laminada caliente. Profe, Sí. te hago una consulta, ¿por qué se mejoraban las propiedades? Me perdí que no entendí por qué se mejoraban las Claro, propiedades porque vos mecánicas. acordate que esta estructura que ves acá, ¿se entiende este dibujito? Esto vos acá es como que tendrías las paredes del molde, ¿no es cierto? Y entonces estas líneas que también son las dendritas que están creciendo, y fíjate que tiene un frente acá donde chocaron las dendritas que crecen desde la pared inferior y las que crecen de la pared superior acá, ¿no? Este es otro tema, porque acá vas a tener otra estructura más en el medio, ¿no? Pero esta estructura, digamos, esto va a tener poros, rechupes, esa estructura dendrítica vos no la querés porque es muy vasta, muy gruesa y tiene muy mala tenacidad. Acordate que la tenacidad y la resistencia mejoran al bajar el tamaño del grano. ¿Ah? ¿Cómo rompes esa estructura vos? Bueno, la deformás plásticamente, con eso le entregás energía y al estar caliente recristaliza. Entonces, de esta estructura terminas teniendo una estructura de granos mucho más chiquitos y equiaxiales. ¿Quedó ahí? Quizás yo me había confundido de la clase pasada que había Sí. entendido como que si lo laminabas en caliente el grano quizá crecía. Ah, bueno, pero está perfecto. Si vos dejás que esto se mantenga caliente, digamos, lo mantenés caliente mucho tiempo, ese granito que se genera ahí va a crecer. Eso es correcto. Si vos lo tenés a muy alta temperatura, el grano crece. Ah, entonces lo mejorás enfriándolo rápido. Claro, lo que pasa es que cuando vos, esto me lo preguntó también un compañero tuyo, cuando vos salís del tren de laminación en caliente, tenés un banco de enfriamiento donde le tira agua en cantidad para parar el crecimiento de grano, ¿entendés? Eso es súper importante en el control de la microestructura. ¿Sí? Buenísimo, profe, gracias. Y perdón que te vuelva a preguntar que no recuerdo. ¿Y si laminabas directamente en frío? No, pero no podés, a esto vamos, pará. Ahora vas a entender por qué, mirá. Tenés que seguir el dibujito hasta acá. Vos venís del planchón, que esto es muy grueso. ¿Por qué lo laminas en caliente además? Porque cuando vos levantás la temperatura a 1250 grados, recuerdan que la ecuación constitutiva que empleábamos para caracterizar el material, teníamos que la tensión es igual a un exponente por la deformación real elevada a, perdón, tenés un factor K, que es que te caracteriza la resistencia, multiplicado por la deformación real elevado a un exponente que es el exponente de endurecimiento. ¿No? Tanto el valor de K como el exponente de endurecimiento dependen muy fuertemente de la temperatura. Entonces, cuando vos trabajás en caliente, lo que conseguís hacer es ablandarlo, básicamente, el material. Está en un estado pastoso, digamos, y entonces podés deformarlo con mucha menos carga. Si no, vos, digamos, para reducir el espesor del planchón necesitarías máquinas monstruosas y muchísima fuerza y potencia. ¿Tá? Entonces, lo que se hace, lógicamente, es más complejo los trenes que se usan, ¿no? Después vamos a ver un poquito más, pero primero laminás en caliente, reducís el espesor, después, como estás trabajando a alta temperatura, se forma un óxido superficial que está bastante adherido a la superficie de la pieza, de la chapa, pero digamos es muy frágil, entonces después se le hace un decapado, se aceita y se manda los trenes de laminación en frío. Entonces, en frío, ahora sí, termino de reducir el espesor, pero además en frío puedo controlar mejor las propiedades mecánicas, porque la estoy, digamos, endureciendo por deformación, con lo cual le aumento la resistencia,
y además, como estoy en frío, tengo muchísima mejor terminación superficial y tolerancia dimensional. ¿Tá? Fíjense que esto todo lo hablamos en la clase pasada, pero un poco en general, y ahora lo estamos hablando en particular en el caso de la laminación. Entonces, si ustedes van acá a San Nicolás, a Tequín, se van a encontrar con que la planta tiene básicamente esto. Vas a encontrar trenes de laminación en caliente, después, digamos, en el que es el tren de laminación en frío, vas a tener una fase de limpieza de capado, ¿no es cierto? Y al tren laminador en frío, vienen, digamos, entra como materia prima por lo general ellos usan bobinas, no está así planito, sino que se enrollan bobinas, que se desenrollan, se pasan por un tren de laminación en frío, ¿no es cierto? Donde se obtienen el espesor, la calidad superficial, las tolerancias y la resistencia requerida. ¿Tá? El uso es muy distinto en la industria, el uso que le das a la chapa laminada en caliente y la que le das a la chapa laminada en frío. Por ejemplo, suponete que vos tenés que fabricar un barco, un barco, un recipiente de presión, una caldera, cañería para una petroquímica, una estructura. Eso lo haces con chapa de un espesor relativamente grande. Nosotros en Argentina todos le decimos chapa, ¿no es cierto? Los sajones tienen, como de costumbre, tienen siempre la palabrita justa, entonces ellos distinguen plate de sheet. Plate son las chapas de más de 6 milímetros de espesor, lo que nosotros llamamos chapa gruesa, digamos, y las chapas más finas le llaman sheet, S-H-E-E-T. Nosotros no hacemos esa distinción, a todos le decimos chapa, pero el uso es claramente distinto. Las chapas laminadas en caliente son de mayor espesor. Ahora, suponete que vos tenés que fabricar un auto, una lata de cerveza, un lavarropas, un calefactor, un termotanque y una larga lista, etcétera, y todos los productos de consumo que tenemos en casa, pero también el auto. El auto está hecho con chapa que no llega a tener 1 milímetro de espesor, tiene 0,7, si no recuerdo mal, 0,7, 0,8, debe depender un poco del lugar de la carrocería también, ¿no? Pero en general anda por ahí, porque te chapa de 1 milímetro, ¿tá? En un recipiente de presión o en un barco vos tenés chapa de 6 milímetros para arriba. Por ahí tenés media pulgada, 1 pulgada y media, chapas mucho más gruesas. Imagínense la aplicación, lo distinta que es. En un auto, yo voy a querer tener que esa chapa tenga propiedades mecánicas muy controladas, una tolerancia dimensional muy estrecha, porque aparte quiero controlar el peso, y además tengo una cuestión estética muy importante. Esa chapa, con muy poco, digamos, tratamiento posterior, la voy a querer pintar y que quede perfecta, ¿tá? Entonces, digamos, el uso, si bien todo es chapa, es bastante diferente. Vamos a ver que, digamos, así la chapa, como la veo acá, en realidad no me sirve de demasiado, ¿cierto? Después le voy a aplicar otros procesos secundarios, esto es un proceso primario, para llevarlo a la forma final. Por ejemplo, yo quiero con la chapa esta fina hacer una bacha para la pileta de la cocina. La tengo que embutir. Tengo que aplicar otro proceso más. Pero, digamos, las aplicaciones de la chapa laminada en frío son diferentes. Y las propiedades mecánicas digamos, chapa laminada en caliente y laminada en frío son diferentes. Hasta el aspecto es diferente, porque a la chapa laminada en caliente se le dice chapa negra porque sale cubierta de un óxido de laminación de color negro. En la chapa laminada en frío, uno la ve brillante, digamos, con una muy buena calidad superficial, ¿eh? Aceitadita, es otro planeta. Bueno, fíjense entonces, del planchón acá podemos obtener o chapa, digamos, la diferencia de chapa y fleje es el ancho. Cuando yo trabajo con chapa más angostita, la verdad que esta figura no es muy afortunada, el fleje sería como más angostito. Entonces, una aplicación muy común del fleje es pasarlo por unos rodillos que en este caso tienen el eje vertical, y esos rodillos curvan la chapa y la cierran formando un caño. Esto después se suelda por un proceso de resistencia eléctrica, y estos son los benditos caños con costura, de muchísimas aplicaciones en la industria, en conducción de fluidos, en fabricación de estructuras. Bueno, fíjense, acá mezclé un poquito, perdón. Fíjense que acá es el camino
chapa laminada en caliente de capo y aceite, y acá mi producto terminado, digamos, sería la chapa laminada en frío. Nosotros acá lo dividió, acá directamente saqué chapa laminada en caliente. Entonces, acá me voy a fabricar un auto, un lavarropas, una heladera, y acá un recipiente de presión, una caldera, o sea, aplicaciones digamos, donde requiere un mayor espesor, más de 6 milímetros. Em, bueno, fíjense, ¿por qué trabajo? Profe, Sí, te hago una consulta. A mí me suena perdón, que ¿se si entendió los... porque me adelanté un poco o los mareé? O sea, ven No, no, como... se entendió bien. Ah, perfecto, dale. Yo Sí, quería sí. preguntarte si, ¿por qué el laminado en caliente te da mayor espesor? ¿No era que tenías mucha más facilidad en caliente como para reducirlo? Ah, bueno, claro, pero lo que pasa es que, ¿qué pasa con la chapa laminada en caliente? Vos tenés, imagínate la aplicación, por eso te hablaba de la aplicación. Vos imagínate que estás fabricando, por ejemplo, una cocina, ponele, un horno eléctrico. Vos, la chapita, como la tenés del tren, le haces un conformado, pero básicamente tiene el mismo aspecto superficial, tiene que tener un aspecto bueno y una tolerancia dimensional mejor porque no querés poner material de sobra, ¿cierto? La chapa laminada en caliente es un producto mucho más, a ver, no quiero decir de menor calidad, porque las propiedades mecánicas se cuidan, pero que tenés tolerancias dimensionales mucho más abiertas, mucho más grandes, y la calidad de superficie es mala. ¿Tá? Entonces, eh, imagínate que vos cuando fabricás un barco, eh, después lo arenás y lo pintás, pero la rugosidad superficial y la tolerancia de fabricación no es una cosa tan requisito excluyente, ¿me entendés? Es muy distinta a la aplicación. ¿Tá? Tiene un Claro. poco la idea. En la chapa laminada en frío, fíjate que los productos, y después lo vas a entender un poco mejor, la chapa laminada en frío, para darle resistencia, necesitas conformarla un poquito más. ¿eh? En cambio, por ahí la chapa en la mañana en caliente, esta chapa después la rolás para formar un anillo y con eso te vas fabricando un recipiente de presión, por ejemplo. Pero ¿me entendés que, o sea, la calidad de la superficie y las tolerancias dimensionales, inclusive el control de las propiedades mecánicas es mucho menos delicado que con una chapa laminada en frío? ¿Me entendés? La Bien, chapa ¿y laminada en frío. siempre que laminás en frío, antes tenés que laminar en caliente? Sí, porque ahí sí es muy alevoso. Suponete que vos quisieras agarrar el tocho este y laminarlo en frío. Si vos ves lo que son cuando entra el primer tren laminador, el tocho este, le da un golpe porque entra a unos rodillos enormes. Se viene moviendo con velocidad y entra a los rodillos y le pega un golpe que el edificio se te mueve abajo de los pies. Si vos le entraras en frío, creo que le tirás la pirámide de Egipto arriba y no lo deformás. ¿Me entendés? No se puede. No se puede directo. Por eso se llaman desbastes. ¿Entendés? Porque las cosas, porque acá vos tenés espesores muy grandes y son piezas muy brutas que necesitas deformarlas en caliente primero, para irles bajando el espesor. No podrías hacerlo en frío. ¿Estamos? Sí, sí, gracias. Em, bueno, y fíjense, en el caso de la palanquilla, ahora yo trabajo con dimensiones más chiquititas, esto lo puedo usar en la colada continua, ¿no es cierto? En vez de sacar un planchón, el molde es más chiquitito y saco esta que es como una barra de sección cuadrada, pero que tiene estructura de lingote. Ahora la voy a querer romper. Y entonces se pasa por unos rodillos que tienen forma, después lo vamos a ver más en detalle, se le reducen las dimensiones y se saca una barra, vos querés una barra de 20 por 20, laminada en caliente, ¿no es cierto? Puede ser sección cuadrada o sección redonda. Y se viene laminando eso, aunque no parezca, ¿no? Ahora estoy mirando por qué... perdón, y fíjate, me estoy comiendo parte del... Perdón, no le estoy dando bolilla al dibujo. Fíjate, no estoy siguiendo bien el flujo, perdón. ¿Para qué uso esa barra laminada en caliente? Yo porque la he usado así como está acá, ¿no es cierto? Pero vos podés seguirla trabajando y después estirarla en frío para darle más resistencia mecánica. ¿Estamos? Lo que pasa es que yo, por ejemplo, esto nunca lo usé. Esta barra estirada en frío en sección cuadrada, pero bueno. Em, eh, pero estás como sometiendo, primero, ¿ves? Haces una operación en caliente para llevarlo a la dimensión más cercana
y después los tirás en frío para conseguir las propiedades mecánicas que necesitas. Y en este caso, la barra de sección redonda, ¿no es cierto? Ahora la estás pasando por otro proceso que se llama trefilado para conseguir un alambre. Los alambres son de diámetro muy controlado, de muy buena, digamos, eh, calidad superficial y de muy alta resistencia. Se le da mucha deformación en el frío para que tengan muy buena resistencia. Pero yo también podría parar acá, por eso me estaba adelantando, disculpe. Porque yo también, de hecho, casi siempre lo usamos acá nosotros, la barra laminada en caliente para mecanizar en un torno, por ejemplo. Fíjense que acá, esto después lo vamos a ver más en detalle, de la barra laminada en caliente de sección redonda, lo paso por otro proceso, se llama Mannesmann, y le voy haciendo una perforación interna y con eso me fabrica un caño sin costura. Estos son los benditos caños sin costura que produce, no me olvido cómo es el nombre ahora, Sternium, ¿no? Eh, digamos, en Chind, o San sea, la empresa de Chind. Sí, Ternium es lo de los tubos, siempre me confundo No, no ahora. es Terrium, es Tenaris, Tenaris. siempre me confundo. O sea, Ternium es chapas y Tenaris tubos, lo que antes era Siderca. ¿eh? Así es. O sea que por este proceso tendría los benditos tubos sin costura, que uso, por ejemplo, en la industria petrolera. Cuando yo tengo que hacer un pozo petrolero, eh, fabrico un tubo con un proceso así, ¿cierto? Perforando una barra de sección maciza. Hay una diferencia importante entre los caños con costura y sin costura, porque al tener costura yo voy a tener una eficiencia por la soldadura, ¿no? No es lo mismo. Y con el palancón, este otocho, que es de una sección mucho más grande, de aquí saco los benditos perfiles normalizados, perfiles, eh, eh, los benditos IPN nuestros quizás son un poco desfasados, por los perfiles de ala ancha eh, tipo W, por ejemplo. Después lo vamos a ver un poquito mejor. O bien, con otra serie de rodillos, puedo fabricar un riel para ferrocarril. Bueno, fíjense que acá tenemos como todo un poquito resumido todas las cosas que se pueden hacer con laminación. Para darse una idea del volumen de este negocio, ustedes nada más piensen que los coches, los autos, ¿no? Por decir algo muy corriente, creo que tanto Toyota como Volkswagen deben estar fabricando así como 7 o 8 millones de autos. Calculen de 250, 300 kilos por auto más o menos de acero, y multipliquen, y esos son dos fabricantes grandes nomás. Son cifras de volúmenes enormes que se manejan acá. Argentina no es un gran productor. El otro día escuchaba un economista que últimamente está yendo mucho a la televisión y siempre repite que Argentina a principios del siglo pasado era la primera potencia mundial. Se nota que es un economista y jamás estudió nada de ingeniería, ¿no? Porque a la Argentina, que era un país absolutamente desindustrializado, le costó muchísimo llegar a armar esos complejos industriales como conocen ustedes ahora, digamos, lo que se llama Ternium, que en su momento era una empresa estatal, era en San Nicolás. Entonces es un esfuerzo impresionante que Argentina recién lo consigue a mediados del siglo XX más o menos. Eh, Así que este hombre está hablando de que Argentina era una potencia y nosotros no podríamos fabricar un clavo. Eh, Realmente esa gente que, digamos, trata de ignorantes a todas las personas que tiene sentadas enfrente, habría que darle un poquito de una charlita tecnológica, ¿no es cierto?, elemental. Argentina siempre fue un país muy modesto a nivel, digamos, de su capacidad industrial, y realmente fue un esfuerzo impresionante llegar a tener esos complejos, y ahora los maneja el grupo Tequín, que digamos es prácticamente la única multinacional que tenemos que tiene un excelente nivel tecnológico, pero llegar a armar todo eso en un país como Argentina realmente fue un logro impresionante, ¿no es cierto? De cualquier manera, nosotros somos un productor chiquito, inclusive si se nos compara con Brasil. Una cosa que está pasando hoy en día, que esta bendita chapita laminada en frío, que en un principio era simplemente por ahí una chapa de acero de carbono manganeso, o sea, el carbono básicamente, ¿cierto? Relativamente bajo carbono,
cuando uno mira, por ejemplo, un auto moderno, la variedad de materiales que se está empleando para mejorar la seguridad y bajar el peso es impresionante. Es una industria que sigue moviendo, a pesar de que mucha gente la da por muerta, y nos estamos empezando a quedar atrás de vuelta, porque hay muchos tipos de acero de alta resistencia, de ultra alta resistencia, que se están empleando de manera corriente en la fabricación de un auto, no de un coche de lujo, de un Fiat Argo, digamos. Y ya no los producimos porque no tenemos los trenes de laminación y el control que se necesita para fabricar esas chapas, que son de material bastante sofisticado, ¿eh? No es un acero al carbono común y corriente. Bueno, a ver un poquitito de, digamos, lo que vamos a ver acá es una manera de poder evaluar las fuerzas que están involucradas en el proceso de laminado y poder estimar la potencia. De vuelta, repito lo mismo, digamos, no vamos a hacer un tremendo modelo de elementos finitos, pero esta estimación que vamos a hacer, uno la puede armar en un Excel y obtener una muy buena estimación de la potencia que va a estar involucrada y por lo tanto del tamaño de los equipos, o sea, hacer una evaluación previa de, de los costos que van a estar involucrados, de las inversiones, perdón, que van a estar involucradas acá, que van a ver que no son chicas. Este es un proceso de deformación plástica, ¿no es cierto? Fíjense lo que estamos mostrando acá. Este sería el rodillo inferior, estaría faltando el rodillo superior, por claridad se removió. Entonces entramos con una chapa que tiene espesor H0 y ancho W0 con una velocidad V0. Esta zonita donde tiene el cartelito que dice pieza, está diferenciada acá, sería la parte del material que está encontrando en contacto con los rodillos, la longitud L, llamamos longitud de contacto, donde está, digamos, procesando el material, y lo estoy deformando plásticamente, entonces va a salir con un espesor menor HF y un ancho WF. La velocidad de sub F va a ser menor que la de entrada, porque yo acá estoy conservando el volumen. Recuerden, de deformación plástica, en un proceso de deformación plástica, esto es elemental, se conserva el volumen, entonces el producto del espesor inicial por el ancho inicial por la longitud inicial va a ser igual al producto del ancho final, de la altura final por el ancho final por la longitud final. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Si recuerdan de la clase de introducción de este tema, en la dirección del ancho yo tengo mucha más fuerza de roce, digamos, operando que en la dirección de avance de la chapa. Entonces, la chapa en sentido del ancho está mucho más retenida, con lo cual el ancho prácticamente no va a cambiar. Eso, digamos, cuando uno está laminando una chapa, ¿no? Si fuera una palanquilla, por ahí es otro tema, pero en una chapa, WF va a ser prácticamente igual a W0. Entonces, fíjense que yo podría tachar acá prácticamente, y entonces ¿qué va a pasar? Que voy a tener un aumento grande, una disminución del espesor, lógicamente, y un aumento grande de la longitud. Digamos, el aumento del ancho, que se llama spread, vendría a ser casi un efecto indeseado en la mina de chapas, ¿no? También voy a tener, acá me salió el docente de fluidos, pero bueno, es así nomás, o sea, la masa que está entrando es la misma que sale, entonces yo acá podría, digamos, en vez de trabajar con la longitud, puedo decir que el producto de la altura inicial, del espesor inicial por el ancho inicial, por la velocidad inicial, va a ser igual al producto del ancho, de la altura final, espesor final, por el ancho final, por la velocidad final. De vuelta a lo mismo, W0 es prácticamente WF, entonces como HF es más chico que H0, BF va a ser más grande, y bastante más grande que B0. ¿tá? Entonces fíjense que la chapa está acelerando cuando pasa entre los rodillos. Entro con B0 y como achico el espesor, sale con BF que es mucho mayor. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá en el proceso de laminado? Cuando miro un poquito, yo tengo que el rodillo gira con una determinada velocidad de sub R. ¿tá? La pieza está entrando con velocidad de sub 0. ¿Qué pasa al principio acá? Que el rodillo gira con una velocidad un poco mayor, digamos, la velocidad tangencial del rodillo es mayor que B0. Está patinando un poco, patinando un poco,
Y entonces la fuerza de roce va a estar orientada, va a tener dirección, perdón, va a tener sentido de izquierda a derecha, ¿está? Es lógico, porque la tengo que morder a la chapa y meterla entre los rodillos, ¿estamos? Entonces en un principio decimos que el rodillo, la velocidad inicial, la velocidad tangencial del rodillo es un poco mayor que la velocidad de la chapa, ¿cierto? Ahora, cuando sale pasa a la inversa. ¿No? La chapa se acelera, entonces la chapa empieza a moverse más rápido, es mayor la velocidad de la chapa que la velocidad tangencial del rodillo. La conclusión es que en algún punto yo voy a tener que tener un punto neutro, ¿no es cierto? Donde las velocidades se igualan, ¿estamos? ¿Por qué hacemos hincapié en eso? Porque, digamos, la distribución de presiones eh, va a estar relacionada con eso, con cómo opera la fricción. Entonces, digamos, lo que yo voy a encontrar acá es que la distribución de presiones no es constante, sino que forma también una colina donde primero sube y después baja. ¿Estamos? El máximo de presión lo voy a tener en el punto neutro. Bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a querer hacer yo? O sea, ¿cuál es mi objetivo acá con toda esta discusión? Yo de alguna manera voy a querer estimar la fuerza F que tengo que aplicar ahí en alguna parte de la longitud de contacto, la fuerza que tengo que aplicar para producir la reducción de espesor. Entonces, fíjense que yo acá, esto por simplicidad, y no erro demasiado, se consideran los modelos simplificados que F em, em, está a una distancia A de la línea de centro de los rodillos y A es igual a L sobre 2. Esa es una pequeña simplificación, ¿cierto? Pero que funciona bien. ¿Y qué va a pasar? Fíjense que acá estoy graficando digamos, la reacción de la chapa contra el rodillo. Bueno, esa fuerza con la reacción en las reacciones de vínculo en los soportes del rodillo van a formar una cúpula, F por A. Esa cúpula F por A, si la multiplico por la velocidad angular, me va a permitir calcular el torque y después la potencia, ¿no es cierto? Perdón, el torque, si lo multiplico por la velocidad angular, directamente tengo la potencia, ¿está? ¿Qué es lo que voy a querer hacer? Voy a querer estimar la fuerza F, estimar el torque y multiplicando por la velocidad angular de los rodillos que es conocida, calculo la potencia. Ese es digamos, el objetivo. Entonces, recordamos un poquito lo que vimos en las clases en donde introdujimos porciones de deformación. Yo voy a trabajar con la deformación real o logarítmica, que en este caso sería expresada de esta manera, sería logaritmo del espesor inicial sobre el espesor final. Y para calcular la fuerza voy a trabajar con lo que se llama con la tensión promedio. Esta tensión promedio la obtengo de integrar el área bajo la curva sigma epsilon. Bien, entonces, dicho eso, ¿cómo quedarían las cuentitas? Estamos repitiendo un poco el dibujo. Fíjense que estamos graficando la fuerza de roce, el sentido. Al principio, el rodillo gira más rápido, digamos, la velocidad tangencial del rodillo más grande que la velocidad de chapa y la fuerza de roce está orientada de derecha a izquierda. Y cuando me pasa el punto neutro, está orientada de izquierda a derecha. Ya lo hablamos. Entonces, ¿cómo calculo la fuerza? La fuerza va a ser el producto de la tensión promedio por un área. ¿Esa área quién es? El ancho de la chapa por la longitud de contacto. Jugando un poquito con la geometría, pueden llegar a esto. En la longitud de contacto yo la puedo calcular en función de estos dos, digamos, parámetros que son conocidos. Digamos, la longitud la longitud inicial de la chapa y la longitud final. Eso es un dato del problema, necesariamente, por lo que estoy queriendo hacer con laminado. Y R es el radio del rodillo. Entonces, con eso puedo calcular la longitud de contacto. El ancho es dato. Sigma promedio, fíjense que lo tengo de calcular la deformación con H0 y HF conocidos y sabiendo cuál es la ecuación constitutiva del material. O sea, conozco K y conozco N. ¿tá? Entonces ya puedo calcular la fuerza. Asumo que el brazo de palanca de F es 0,5L, entonces el torque es igual a fuerza por A, ¿no es cierto? Por
La cupla esa es F por A. Entonces es 0,5L por F. ¿Estamos? Ese es el torque. ¿Qué hice acá para obtener la potencia? Multiplico el par por la velocidad angular. ¿Se acuerdan de física? Si yo quiero calcular la potencia en un momento lineal, era fuerza por velocidad. El análogo rotacional es, el análogo de la fuerza es el torque, el análogo de la velocidad lineal es la velocidad angular. Entonces, estoy haciendo exactamente lo mismo. Estoy haciendo torque por velocidad angular. El torque ya sabemos que es CO5 por F por L. Hay que tener cuidado acá porque aparecen varios 2. Tengo un 0,5, pero hay que ver que son 2 rolos, entonces ahí me aparece un 2. ¿Y dónde aparece el otro 2? Esta omega es 2 pi sobre 60, ¿se acuerdan? Si yo, digamos, tengo como dato las revoluciones por minuto, omega, en función de las revoluciones por minuto, omega es igual a 2 pi sobre 60, ¿no es cierto? Porque lo tengo que pasar a segundos también. ¿Por qué 60.000? Porque tengo 60 de las revoluciones por minuto a segundo, y 1000 para pasarlo a kilowatt, porque si no da enorme esta cuenta. Entonces, de ahí fíjense que ya llegué de manera sencilla a el valor de potencia. Este es un valor de potencia que está teniendo en cuenta solamente digamos, la magnitud de la fuerza. Como está patinando esto y tiene, digamos, un roce importante, le tendría que adicionar como mínimo un 20% para tener en cuenta la fricción. Entonces ya tendría una buena estimación de la potencia. Otra cuestión importante que me estaba pasando un poco rápido, y lo tienen en los problemitas de ejemplo. ¿Cuándo es posible la operación? Yo no voy a poderme poner acá, digamos, alimentar un espesor cualquiera para reducir a un espesor cualquiera. Va a estar ciertamente limitado por el tamaño de los rodillos y por el coeficiente de roce. Entonces, jugando un poquito con la física del tema, se trabaja con esta ecuación, ¿no es cierto? Ese valor de draft o reducción, que sería H0 menos HF, es mu cuadrado por R, ¿está? Dado un determinado valor de mu para un determinado radio de los rodillos, yo voy a tener una reducción máxima posible, ¿está? Bueno, ¿se entendió esto, chicos? Hello. Sí, sí, perfecto. Se Sí, entendió, sí. Barro. Bueno, y un poquito más, entonces acá tendríamos algunas ecuaciones para estimar fuerza, potencia, digamos, la reducción máxima posible, y veamos entonces un poquito más cómo es, digamos, cómo está armado esto en las plantas, ¿no es cierto? Esto viene un poco a una pregunta que me hacía uno de ustedes, ¿no? Fíjense lo que pasa acá. Perdón, vamos a ver un poquito. A ver. eh, la potencia. Quiero que entiendan por qué. Bueno, fíjense, no me queda tan. Fíjense una cosa. ¿Cuándo aumenta la potencia o la fuerza? Voy a hacer más fácil. Fíjense. ¿Cuándo aumenta la fuerza? Si me aumenta sigma promedio, ¿y por qué me aumentó? Porque yo, si trabajo a baja temperatura, tengo N muy alto y K muy alto. ¿Tá? Entonces, en la medida que caliento, K y N bajan y estoy bajando esta componente de la fuerza. De manera muy importante. Bien, para un determinado ancho, también va a subir la fuerza si aumento el radio de los rolos. ¿Tá? En la medida que, de los rodillos. En la medida que aumento el radio de los rodillos, aumenta L, aumenta F. Ahora, fíjate una cosa. Entonces digo, bueno, achicar los rodillos. Pero ¿qué va a pasar? Viene el ingeniero que tiene que diseñar y me dice, pero si vos me pones rodillos tan chicos, cuando yo le quiero meter la reducción, el rodillo se flexiona. Entonces se dan cuenta que hay un compromiso mecánico acá. Por eso es que van a ver, y esto lo tiene la gente, por ejemplo, en el tren terminador y en caliente y en la laminación en frío también, la gente Dios santo, de Ternium, ¿no es cierto? Dije bien, la gente que hace chapa, de Ternium, en San Nicolás. ¿Qué es lo que pasa? Vos tenés trenes así, ven que tiene un rodillo chiquito y uno más grande donde se apoya. ¿Por qué se hace esto? Porque el rodillo grande le está sirviendo de apoyo al chico. Yo, al achicar el tamaño del rodillo, achico del rodillo, sí, el rodillo, achico la fuerza, pero como le saco resistencia mecánica, lo tengo que apoyar.
Es tan alevosa así que cuando tienen que hacer chapa muy finita en material de muy alta resistencia, fíjense los trenes que se han llegado a construir, esto que llaman Sensimir o Cluster, porque en contacto con el material ustedes tienen rodillos muy chiquititos y tienen que ir haciendo una distribución de rodillos para apoyar a los rodillos de trabajo, porque de otra manera no los pueden, no ¿Y los por qué no pueden. usas uno, en vez de hacer un tren laminador así tan complejo como parece eso, por qué no usas un rodillo grandote y listo? O sea, por el tema de la fuerza, para reducir la fuerza nada más. Pero O es sea, que todo esto no lo es hacen nada, todo esto lo hacen para pará, reducir la fuerza. porque el tipo ya arrancó, pero estos tipos de Ternium, no, ahora vas a ver, para eso vienen bárbaros, pero me viene bárbaro la pregunta, mira, cuando hagan los problemas, miren el tamaño de las cargas, chicos, porque una cosa que a uno le pasa en ingeniería, que viene de años de hacer matemática, y entonces pierden un poquito el gusto por no sé si decir el gusto, sino que uno no se acostumbra a valorar la magnitud de las fuerzas, de las potencias involucradas. Cuando hagan los problemas, miren el valor de las cargas. ¿Eh? Te vas a dar cuenta que para laminar una chapita, para producirle 5 milímetros de espesor, tenés que apilar 20 camiones con acoplado arriba del cilindro. Entonces ahí me vas a creer por qué tenés que hacer lo que tenés que hacer. ¿Entendés? Son fuerzas enormes. Enseguida son fuerzas enormes. No te olvides que vos estás tratando de tomar un tremendo pedazo de acero y reducirle el espesor. ¿Ah? Y eso no lo haces de cualquier manera. Y, digamos, el día que los veas andando te vas a entender a qué me refiero, porque cuando tenés que trabajar con el tocho esta es una operación bastante bestial cuando empezás a reducir el espesor. ¿Eh? Son fuerzas muy grandes, chicos. Profe, Señor. entonces tenés uno chico y uno grande. El chico, el objetivo es reducir la fuerza y el grande darle resistencia mecánica. Exactamente, entonces lo tenés que apoyar, no te queda otra. Fíjense que acá hay trenes en algunas, digamos, cuando se hacen las primeras reducciones, a veces se tiene este que se llama dúo porque son dos rodillos, y a veces lo que se hace es, se pasa en un sentido, boom, y después se vuelven, boom, y así se le va dando, y otra manera es de acomodarlos así, ven que tienen tres, entonces en este trío, fíjate que se están apoyando entre sí, ¿eh? Juntos somos más. Entonces va para un lado, después la chapa se trae y se vuelve a pasar por los de abajo. Aunque no lo crean, es una, esto es una cosa bestial porque estas cosas tienen el tamaño de una casa. ¿Entiendes? Profe, Esto le hago tiene. una pregunta. Sí. Al usar los trenes, igual la potencia requerida es mayor, ¿no? Porque supongo que debes tener pérdidas en todos esos trenes. ¿Vos te referís a cuando haces un tándem así o continuo? Claro, pues o sea, te baja la fuerza, pero la potencia igual al tener No, los no, trenes va a tener pérdidas, pero ¿no? lo tenés que, ¿sabés qué pasa? Cuando vos empezás a hacer el diseño, no te queda otra, porque no podés hacerlo en una sola etapa. Entonces, necesariamente trabajás así con reducciones más chicas, ¿entendés? No te queda otra. Claro, yo digo de los trenes de abajo, de los que tenés los grandes de soporte. Esto es Sensimir. Este es un Sí, caso muy eso. particular donde vos necesitas reducir. ¿Saben lo que pasa? Acá aparece otro efecto en la chapa muy fina y recuerden, hay otro tema acá, guarda, hay un efecto que por ahí no estamos. Cuando vos tenés espesores muy chiquititos, cada vez te cuesta más deformar. Entonces las cargas a, empiezan a disparar. Eh, son cargas muy grandes para espesores muy chiquititos, ¿me entendés? Por eso recurrís a esto. Es un caso muy particular, chicos, este. Soy sincero, en mi vida yo vi un Sensimir. Este nunca lo vi, este lo conozco de fotos o de algún video, porque esto es para producir chapa muy finita. ¿Eh? En, en realidad nosotros nos vamos a encontrar con configuraciones de este estilo y de este, chicos. ¿Ah? Esto es una curiosidad para que vean a qué extremo se llega, a veces cuando tienen que hacer reducciones muy chiquititas, de trabajar con espesores de chapa muy chiquititos. ¿Eh? Bueno, ven, acá tienen un pequeño resumencito de todo lo que puedo hacer para bajar la fuerza y la potencia.
puedo, ves, emplear rodillos más chicos, pero tenemos la desventaja esta que hablamos, o sea que es una cuestión de compromiso, donde yo voy a tener que apoyar. Ven acá, este sería un tren continuo, y ven que son todos duros. Son todos, cuartos. Tenés 4 rodillos por etapa. ¿Estamos? Esto es lo que ustedes se van a encontrar en el tren laminador de Ternium o en el tren de laminación en frío. Es una disposición de este tipo con cuartos. Bueno, ven, si yo disminuyo, perdón, ven, esto es lo que me estaba faltando, y para contestarle a alguno de ustedes, ¿ves que el arco de contacto vos lo disminuís cuando bajás la reducción? Si vos le das una reducción muy grande, L sube mucho y la fuerza sube mucho, ¿estamos? La otra, entonces, ya decíamos, es elevar la temperatura del proceso para reducir N y K. Y otra cosa muy usada es aplicar tensiones hacia atrás y hacia adelante. Esto, chicos, ¿de dónde sale? Si recuerdan a ver si, no sé si la pego con la materia, de mecánica del continuo probablemente. ¿Se acuerdan que para deformar plásticamente yo necesito tener tensiones de corte, sí o sí? Entonces, cualquier estado tensional yo lo podía considerar compuesto de la suma de una componente hidrostática y una desviadora. La hidrostática son tensiones todas iguales. Suponete, si yo tengo en un cubito tensiones de compresión iguales en las 3 direcciones, la tensión de corte es 0 y no lo puedo deformar. Entonces, fíjense lo que pasa en laminación. Cuando yo aprieto acá voy a tener tensiones de compresión en dirección vertical, ¿no? Si yo comprimiera con la misma fuerza en sentido longitudinal, el desviador sería 0, estoy en el horno. No es lo que pasa en laminación. Yo voy a hacer al revés. Voy a tratar de tirar hacia, digamos, en este extremo, de tirar de derecha a izquierda, digamos, y en el otro tirar de izquierda a derecha. ¿Está? Entonces, cuestión de tener tensiones de tracción en la dirección de la longitud de la chapa. Eso es lo que se llama tensiones hacia atrás y adelante. Lo que consigo con eso es aumentar las tensiones de corte en la zona de proceso. Y entonces es como que tengo como una reducción de la tensión de fluencia, por el estado tensional. ¿Cómo se hace eso? Acá me estaría faltando una bobina, pero esto se suele trabajar con chapa bobinada, ¿no es cierto? Entonces, pero suponete que venga la chapa plana acá y vos tenés solamente una bobina, o sea, yo estoy tomando la chapa y este es un bobinador, o sea, acá voy a tener un motor eléctrico y estoy arrollando la chapa, ¿no es cierto? Habrán visto alguna vez una bobina de chapa. ¿Qué es lo que puedo hacer yo? Le doy una velocidad de sub 3, vendría a ser en este caso, al arrollador, que es más grande que la velocidad de salida B2 acá de esta etapa de la laminación. Entonces, la estoy tironeando efectivamente. Si yo estoy desenrollando de acá, en algún tren, y estoy tirando para meter, digamos, estoy tirando con los rodillos para laminar y después bobinar, lo que puedo hacer en el debobinador que tengo de este lado es darle un freno. Entonces, tengo frenada y ya estoy tironeando. Entonces, con eso efectivamente tengo tensiones hacia atrás y hacia adelante. Eso me mejora la capacidad de formar plásticamente. Bueno, la otra sería reducir la fricción entre chapa y rodillos. Eso lo puedo hacer en laminación en frío lubricando, ¿cierto? Y bajo mu. Bueno, lo que estaría haciendo es bajar esta componente, ¿cierto? Alguien me preguntaba, sí, ojalá vos pudieras usar un solo paso de laminación, pero no es como se dan los diseños. Vos sabés que estoy mirando en el otro monitor, el tren terminador de Ternium tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 etapas. El de desbaste tiene 4 y el terminador tiene 6. Eso en caliente. Y después en frío tienen un tren laminador de 4 etapas, como esta, ¿cierto? Con cuartos.
no te queda otra. Si se pudiera hacer con menos, lo harían, no te quepa la menor duda. Bueno, a ver, pero antes de, bueno, este sería, hasta ahora estuvimos hablando de chapas, ¿no? Esta es una aplicación súper corriente, que por ahí les va a parecer súper aburrido, pero lo ven todos los días. ¿Qué se lamina? Las roscas se laminan. ¿Cómo se hace? Se pasa una varillita, un cilindrito, entre dos peines, ¿ven? Este y este son peines, el 1 y el 2, que este se mueve en la dirección que indica esta flecha, y es como que si lo estuviera amasando al rodillito, lo trabaja entre las dos, entre este peine y el que tiene esta otra placa, y le va laminando la rosca. Lo aplasta y lo gira y le va laminando la rosca. ¿Cuál es la ventaja que tiene una rosca laminada? Que tiene una textura como esta que están esquematizando acá, ¿no es cierto? Donde en el fondo de la rosca, la microestructura, la orientación va acompañando el concentrador, mientras que si yo agarro una barra laminada y la corto con el torno, me queda cortada la microestructura. ¿Okay? Esto les parezca una pavada. O sea, lo que haces es reducir tensiones ahí en el punto de. Más que En el punto reducir de concentración, tensión, o sea, en el punto de concentración de tensiones, haces que no sea tan grave la concentración de tensiones en ese punto, porque la estructura, a ver, espera, la estructura de la a ver si mejor. me entendí. Espere que, porque usted dice reducir la O sea, concentración. ahí tenés un concentrador de tensiones, ese punto ahí. Correcto. Sí. Y, Entonces ese o es sea, geométrico. laminándolo, la estructura que queda mejor y. Ahí está. Entonces espere, si usted me permite, lo voy a corregir un cachitín, no se ofenda. El concentrador va a depender de la geometría, ¿no? Suponete que vos... No sé si no me ofendo, depende de lo que digas. No, este es totalmente académico lo que le voy a decir, escúcheme. Mire, usted mecaniza con la misma forma que la mina. Entonces, el concentrador, el K teórico, como le quieran llamar, es igual. El tema es que la propiedad mecánica, la resistencia a la fatiga, es muy superior en este caso que en este caso. ¿Está? Entonces, si vos, por ejemplo, querés hacer algún perno y lo mecanizás en torno, eso hay que tener un cuidado bárbaro, porque la vida, la fatiga va a ser muy inferior. Por eso, en realidad vos vas a tener una distribución de tensiones residuales favorable, porque probablemente tengas tensiones de compresión ahí en el fondo, y además la microestructura que está endurecida localmente y acompañando la fibra. Eso sería toda la explicación, digamos. Pero al margen de la explicación que yo te dé, si haces, digamos, un ensayo de fatiga de esto y de esto, te da absolutamente diferente. Entonces, Perfecto, parece una perfectamente tontería, entendido y no me ofendí. ¿Cómo? Perfectamente entendido y no me ofendí. No se entendió, muy bien. No, porque, viste, es un tema con la edad, ¿viste? Acá en mi familia ya me retan cuando corrijo a la gente. Bueno, fíjense, esto sí por ahí, la rosca por ahí no parece muy glamorosa, pero una cosa que uno se encuentra muchísimo cuando empieza a trabajar son los perfiles WT y PN, o como quieran llamar, perfiles estructurales, esto es muy empleado en la fabricación de estructuras, y uno cuando los ve por ahí no se lo imagina, pero se obtienen por laminado también. Entonces, ¿cómo se hace? Se pasa por rodillos, acá un rodillo superior o un inferior, ven que tienen una forma. Esto es súper importante, fíjense, y viene como a contestar de vuelta lo que me preguntaban ustedes. Nunca estas cosas se hacen en un solo paso, sino que fíjense que igual que en la forja, lo que se trata de hacer es ir llevando el material hacia donde yo lo necesito, reduciendo lo que tengo que reducir y mandándolo a donde lo tengo que apilar. Entonces, ven lo que va haciendo. Primero, al pasarlo entre estos rodillos con forma, le va empezando a generar una cavidad para el alma y las alas, ¿no? Entonces, en un paso posterior, ahora estoy ampliando el alma, le estoy calibrando igual, acá fíjense, con este diámetro, el ancho del ala, todo tiene un sentido acá, y ahora, en este tren que sería el de terminación, le estoy llevando a dimensión, le estoy terminando de llevar a dimensión el ala y controlándole la altura, el perfil. Se dan cuenta que estos cilindros tienen el eje vertical acá, digamos, está digamos, en el mismo plano que estos otros rodillos, pero en dirección perpendicular, ¿no es cierto? Entonces, con esto lo termino de calibrar, ¿tá? Con estos, los de eje horizontal, estoy calibrando el alma y con los de eje vertical estoy calibrando el ala.
Es súper Profe, importante. Sí. a mí no me quedó claro lo del laminado de rosca. El ¿Eh? beneficio tampoco me lo imagino cómo sería, porque el laminado imagino que aplastás algo y no me imagino cómo sería una rosca. Una rosca. A ver si se entiende. em, ¿Vos entendés este dibujito? ¿Qué significa? ¿Ves que tiene ese rayadito acá? Y yo fui demasiado rápido, disculpame. ¿Ves ese rayadito? Ah, claro. Vos lo Ese aplastás y queda con la rayadito, forma esa. claro, eso tiene la misma forma de la rosca. Es como si le hicieras un amasado, ¿entendés? Entonces, cuando este es un alimentador nomás, ¿eh? Esto que está acá, ves que acá tenés toda la materia prima tuya que son rodillitos, tienen una cabecita acá, pero vos lo que te interesa es esta parte cilíndrica, ¿tá? Entonces, esto nomás es un alimentador, porque te imaginas, fabricás 2 millones de tornillos por semana, entonces, esto es una máquina automática, ¿no es cierto? Primero tenemos esta barrita, poner que sea una barrita laminada en caliente, le hiciste algún conformado previo para tener las dos diferencias de espesores, y ahora las cortaste a la longitud, y ahora las metes en este alimentador acá, y van cayendo, y cuando quedan acá entre estas dos placas, esta tiene un movimiento alternativo, entonces es como que le hace un amasado, ¿me entendés? Y le conforma la rosca. Esto que ves acá, que estás alimentando ahí, este arco de contacto tiene también labrada la rosca, ahí adentro, no sé si alcanzas a ver, es medio figura, tampoco ayuda demasiado. Y este cilindro, que es lo que está rotando, entonces fuerza al cilindrito a pasar entre los dos peines y lo saca por acá, ¿eh? Acá también tiene labrada la rosca, ¿entendés? ¿Cómo funciona? Sí, sí, entiendo. ¿Y qué ¿Está? beneficio tiene entonces? Porque vos, en vez de cortar la microestructura, la deformás. Y esto, como pasa con forja, al vos tener la fibra orientada, y además al introducirle un patrón de tensiones residuales de compresión ahí en el fondo, eso le mejora muchísimo la ausencia de la fatiga. Porque, ¿entendés? Si vos, acuérdense que la fatiga tiene que ver con tensiones cíclicas de tracción, ¿tá? Entonces, si yo tengo de antemano tensiones de compresión ahí, estoy restando parte de la amplitud de tensión para que se rompa por fatiga. ¿Se entiende eso más o menos? ¿Me entendés? Sí, sí, genial. Ayuda. Gracias. Siempre es como cuando, ¿se acuerdan del elemento de máquina? Que yo a una superficie le hago granallado, entonces le pongo un patrón de tensiones residuales en la superficie de compresión, eso me aumenta muchísimo la resistencia a la fatiga, esto sería un poco lo mismo. De cualquier manera, no los critico por no creerlo del todo, porque es una de esas cosas de fatiga que, digamos, se entiende la explicación, pero digamos, es tan fuerte el efecto que uno en principio no se lo imagina. Es muy diferente a la vida de la fatiga. Por ejemplo, un grave error que podés hacer es a una pieza muy cargada, suponete que vos tenés una pieza extraña que tenés que fabricar un repuesto, ese es un error que he visto hacer, ¿eh? Como es una pieza rara, vos en vez de recurrir a un repuesto original, te lo fabricás cortando una barra laminada o destruida. Entonces tenés este tipo digamos, de estructura, ¿no?, cortada, y esto no tiene ni de carambola la resistencia a la fatiga de la rosca laminada, y a veces esto se usa en componentes de compromiso y es un desastre, porque terminás con una rotura. Bueno, el de abajo también es un perfilito, ¿no es cierto? No puedo recordar ahora, vos es que no me acuerdo ahora si es todo lo mismo, ¿no? Y estos de abajo son de calibración nomás, pero ven que en definitiva lo que terminé sacando es un... Sí, correcto, este es todo lo mismo, perdón, disculpen chicos, hacía rato que no miraba esta. Empiezo por acá, sigo y lo voy calibrando hasta llevarlo, ven, al perfilito en doble T, digamos, con buena tolerancia dimensional. ¿Qué les iba a decir? Fíjense que esto es un proceso, a ver, mira, acá estoy contestando una pregunta que me hicieron antes. Esto es un proceso de laminación en caliente, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Ustedes miren un perfil doble T, cómo lo encuentran en un corralón, ¿eh?, o cuando lo vean en la fábrica, ¿eh?, van a ver que tiene una estructura, una calidad superficial bastante vasta, o sea, porque tiene
inclusive el óxido de laminación pegado. Em, si miran los datos del fabricante para estos perfiles, van a ver que tienen un montón de tolerancias dimensionales, porque esto te sale un poquito alabeado, el ala por ahí está un poquito torcida, o sea, no son perfectos, muy distinto que un perfil conformado en frío, que podemos saber, que tiene tolerancias dimensionales y tolerancias de espesores muchísimo más ajustadas. Es un proceso que se hace en caliente. Lo que pasa es que son cargas, en este caso, involucradas muy grandes, que esto en frío sería un disparate hacerlo porque se complicaría muchísimo a nivel mecánico la, digamos, la construcción del tren. Eh, bueno, esto después lo vamos a ver más en detalle, pero ¿qué hace la gente de Tenaris? El bendito proceso Mannesmann para obtener tubos sin costura se basa en este principio, o sea, si yo agarro una esferita y la comprimo con estas cargas que se ven acá, se me generan en el centro, se me generan cargas, esto habría que pensarlo como que se tiende a ovalizar, se aplana, se estira en la dirección de estas flechitas horizontales acá, entonces tiene tendencia a formar una fisura en el medio. Si yo esto lo hago como un amasado, lo que voy a terminar formando es una cavidad ahí. Y ese fenómeno se aprovecha en el proceso Mannesmann. Se hace pasar una barra de sección circular maciza entre dos rodillos que tienen una forma de barril, digamos, que son contrarrotatorios. Fíjense que los ejes están en un determinado ángulo. Esto es para que se genere al apretar una fuerza que hace avanzar la barra de izquierda a derecha, ¿no es cierto? Perdón, de derecha a izquierda. Está avanzando para allá. Y se le mete un mandril, que es como una lanza. Esto les puedo asegurar que el esquemita parece sencillo, pero esto no tiene nada de, digamos, la calidad de los materiales que se usan en los rodillos, en la lanza, o esto se hace a alta temperatura, y digamos, el diseño del proceso es bastante delicado, la tienen muy clara esta gente, tienen muchísimos años de desarrollo del know-how para hacer esto. Y bueno, entonces al hacer avanzar la barra, presionándola, generando esta tendencia a formar una cavidad y aplicándole esta lanza que es como una punta, se fabrica el tubo sin costura. Hace algunos años un compañero mío, por un proyecto que había con la gente de Tequín, armó un pequeño tren experimental para reproducir en laboratorio este proceso. Bueno, para que ustedes tengan una idea, el primer prototipo básicamente hubo que tirarlo, pobre, porque no, la gente, digamos, en la industria es bastante, esto es todo un know-how bastante secreto, aunque no lo crean porque son fierros, pero entonces la información iba, pero no venía nada, pobre. Y lo tuvo que rehacer, con una estructura muchísimo más robusta, con rodillos mucho más grandes, motores muchísimo más potentes, porque no daba ni de carambola la capacidad del tren para generar el tubo. Es impresionante la magnitud de las cargas que están involucradas y hay que tenerla muy clara con digamos, con toda la ejecución, con las velocidades, con las presiones. No es para nada, requiere bastante know-how hacer esto. Esto después lo vamos a ver más en detalle, pero imagínense que, y esto, digamos, es como funciona ahí en Termin, ¿no? Y este proceso es un poco vasto, entonces después se hace pasar por otros procesos de laminación, no se pasa por rodillos. Fíjense, este es fácil de entender, tengo un mandril adentro que es una barra de un diámetro calibrado, y entonces se hace pasar el tubo, como viene de acá, con un espesor no calibrado y un diámetro no calibrado, y se lo lamina, se lo hace pasar entre rodillos para calibrarlo, o sea, tanto en espesor como en diámetro, ¿no es cierto? Imagínense, por ejemplo, los tubos sin costura para industria petrolera que fabrica Ternium tienen tolerancias bastante estrechas, entonces tengo que someterlo a otros procesos de laminación. Esto lo vamos a ver un poquito más en detalle. Pero fíjense que uno está fabricando un tubo por un proceso de laminación, que en un principio por ahí no sería tan intuitivo. Bueno, y para terminar, les quería hablar un poquito de, hablando de que esto no es tan sencillo como parece. Fíjense qué es lo que pasa si yo
erro en el diseño del tren, y acá está obviamente muy exagerado, ¿no? Pero cuando fuerzo a pasar la chapa entre ¿eh? Los rodillos tienden, esto lo podría pensar como dos vigas, tendría los apoyos acá, entonces por la gran magnitud de las fuerzas que están operando acá, tiende a flexionar. El problema con la flexión es que fíjense que, ven que la chapa me quedaría un poquito barrilada, esto está hiper exagerado, pero ponele que por ahí son 3 milímetros, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes miran esta cuestión tan sencilla, pero fíjense lo que me está diciendo, ¿no es cierto? Donde yo cambio las alturas, perdón, acá, donde yo cambio las alturas, cambian las velocidades. Entonces, fíjate lo que pasa acá. Un efecto inesperado. Como acá tengo más reducción, el borde va a querer ir más rápido que el medio. Y esto no es una mentira teórica, sino que a raíz de que ocurre este efecto no deseado, como digamos, los bordes de la chapa se tienden a estirar más rápido, y me lo está restringiendo el centro, terminan quedando con tensiones residuales de compresión los bordes y de tracción del centro. Ahora, ¿qué pasa con una chapa relativamente fina si yo tengo tensiones residuales de compresión? Se pandea, entonces se tiende a lavear el borde de la chapa. Entonces, ven que tengo que tener muchísimo cuidado con este tema, y por eso todas las precauciones que hablábamos, ¿no? Hay que repartir en varias pasadas, apoyar correctamente el cilindro, o sea, esto hay que dimensionarlo correctamente. No es tan sencillo como parece en principio. Digamos, un truco medio elemental que pueden hacer los aceleros es mecanizar el rodillo con un pequeño barrilamiento. Entonces, cuando se flexionan, digamos, ese barrilamiento que tiene el rodillo hace que termine en una forma plana. Ahora, el problema que tengo acá es que ese abarrilamiento me serviría exactamente para una determinada reducción de chapa, ¿se entiende? Donde yo cambio la fuerza, o sea que esto es, digamos, me serviría de manera parcial, pero es una cosa que pueden hacer. La otra manera que tienen es aplicar momentos, digamos, a los extremos a los apoyos de los rodillos para alabearlos ligeramente. Bueno, y otro efecto no deseado, fíjense, también que tiene que ver con tensiones residuales. Si yo hago las cosas mal, y voy con rodillos muy chiquititos, el efecto que tiende a producir es este, que se deforma plásticamente la periferia y la deformación no llega al centro. Hace una deformación no uniforme. Entonces, como deformo más acá, esto se tiende a estirar más que el centro, y lo que se quiere estirar más queda cargado a la compresión. Y por ende, para estar en equilibrio, el centro no va a quedar a la tracción. Ahora, si por el contrario voy con una reducción muy grande o con un rodillo muy grande, lo que pasa es lo inverso. Se tiende a deformar más hacia el centro, y entonces me queda en compresión el centro y en tracción digamos, la parte exterior. El problema es que estas tensiones pueden llegar a producir el alabeo de la chapa, pero en general nunca es bueno tener mucha tensión residual, porque supone que yo tengo una chapa relativamente gruesa y la mecanizo, y le saco, esto es una cosa que lo vuelve loco a la gente que mecaniza, saco una capita. Entonces, ¿qué hago? Como saco esta capa que estaba en la compresión, altero digamos, el equilibrio de tensiones. Entonces, ¿qué hace? La chapa va a otra configuración deformada, o sea, le saco un poco de material y se me deforma por otro lado. ¿Está? Entonces, nunca es bueno tener altas tensiones residuales. Hay un efecto complicado, digamos, pero que se tiene en cuenta en los perfiles nunca están libres de tensiones. Entonces, eso yo lo tengo que tener en cuenta en la resistencia al pandeo de un perfil, ¿tá? Porque así como yo lo compro, el perfil no está exento de tensiones residuales, tiene tensiones de compresión, entonces afecta la carga crítica de pandeo del perfil, por decirles un defecto que viene desde la fabricación. Lo mismo, si quiero calcular la carga de pandeo, tengo que tener en cuenta que si tengo una barra de 12 metros no va a estar exactamente recta, entonces cuando lo uso como columna, digamos, la tipa ya tiene una deformación inicial. Ese tipo de cuestiones se tienen en cuenta hoy en día. Y esas cosas vienen del proceso.
Después el calculista las tiene que tener en cuenta en el cálculo. Bueno, yo termino ahí. ¿Alguna duda? No. Muy bien. Bueno, fíjense que tienen en el campus una pequeña guía, son apenas 4 ejercicios, empiezan siendo muy sencillos, porque tienen que aplicar básicamente ecuaciones de conservación de volumen o de flujo másico, son bastante sencillos. Utilizar esta, por ejemplo, te preguntan, tengo que hacer tal reducción, ¿es factible? Bueno, es simplemente usar esta ecuación, función del coeficiente de roce y del diámetro de los rodillos. Y después ya tienen algún par de problemas donde tienen que calcular la fuerza. Entonces, lo que tienen que hacer es seguir estos pasos que tienen acá, chicos, porque van teniendo todos los datos. Con los datos que tienen, siempre tienen la ecuación constitutiva, o sea, sigma igual a K por E a la epsilon, por epsilon a la N. Entonces, de ahí tienen los valores de K y N y pueden calcular la tensión promedio. Y la deformación la tienen porque conocen H0 y HF. Entonces, estos son muy sencillos. Ahí pueden calcular la fuerza con eso. L es conocido, el número de RPM, el número de revoluciones por minuto es dato, y con eso pueden calcular la potencia. No son problemas complicados. Lo que es, digamos, aunque parezca una tontería, presten atención a las magnitudes, chicos, de las potencias. Las potencias en esos ejemplitos no son tan grandes, pero las cargas van a ver que enseguida son cargas grandes. No son 5, 10 ni 100 kilos. Son cargas grandes. Entonces, por ahí una cosa que nos pasa bastante a nosotros cuando, no sé por qué, cuando salimos digamos, de la facultad, estamos acostumbrados a pensar siempre en estados tensionales, ¿no? Cuando dimensionamos algo. Entonces decimos, bueno, tiene 110 megapascal de tensión máxima, está bárbaro, no se rompe. Pero el problema que pasa muchas veces es esto, porque una pequeña deflexión hace que me aparezca un defecto acá. Entonces, ¿qué van a encontrar ustedes? Cuando los vean estos trenes van a ver el tamaño impresionante que tienen todas estas instalaciones, y es porque más que el estado tensional en todos estos equipos, me influye mucho la rigidez. Entonces, para darle rigidez a esto no me queda otra que dimensionar acá, dimensionar todo, por la magnitud de las cargas que tengo operando. Bueno, Emily, ¿querías decir algo? Hola, no, para nada. Si quieren ahora hacemos consultas de las guías y del trabajo práctico si surgieron. Perfecto. Perdón, y otra cosita que me imagino que me adelanto porque seguro va a surgir. Estaba viendo la encuesta por el tema de la fecha de parcial. Y como me imaginé, no hay unanimidad, chicos. Por lo que vi, lo que sí es hay 8 personas que no quisieran correrlo y como 36 que sí, o algo así, no me acuerdo bien, pero la verdad que no sé bien qué hacer porque al no tener unanimidad, no me termina de convencer el tema de aplicar la mayoría acá. Pensá en la democracia. Sí, viste, vos sabés que reíte, pero estaba pensando y acordándome de una anécdota de un programa humorístico, ¿no es cierto? El dilema de los políticos, ¿viste?